Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos y hermanas que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Muy buenas noches, hermana Carmen Osuna, que está conectada acá en Facebook Live. Hermana, muy buenas noches hasta allá en Monterrey, Nuevo León. Saludos a su mamá también, que nos está escuchando sin lugar a dudas en esta maravillosa noche. Gracias por estar con nosotros, hermana. Vamos a meditar en esta maravillosa noche, mis amados hermanos. El tema de esta noche se llama la madre de Jacobo y Juan, ¿verdad? Estos dos muchachos que eran discípulos del Señor Jesucristo, eran los hijos de Zebedeo, así lo dice la palabra del Señor. Siempre hemos estado, hermanos, estudiando el Evangelio de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan capítulo, todo el Evangelio de Juan, y nos encontramos en el capítulo 3. Pero en esta maravillosa noche, mis amados hermanos, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Y el viernes, primero Dios, el viernes estaremos retomando nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Estamos viendo el amor de Dios, ¿verdad? Un tema que se ha complicado un poco por las conexiones de internet que no han estado a la altura. Esperemos que en esta maravillosa noche, mis hermanos y hermanas, amigos, podamos tener una buena comunicación, mis amados hermanos, a través de Facebook Live, ¿verdad? No sin antes también, hermanos, queremos invitarles para que estén al pendiente del seminario que esta radio estará transmitiendo vía online a partir del 28 de mayo al 1 de junio. Es un seminario que se estará impartiendo, mis amados hermanos. Entonces están todos invitados para que estén siempre al pendiente de estas transmisiones, amados hermanos, ya que será el 4º aniversario de esta radio que está al aire, y se estarán viendo temas relacionados con la gratitud. Amén. En esta maravillosa noche vamos a ir a Dios en una oración, mis amados hermanos. Vamos a orar para entrar entonces en nuestro tema. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por concedernos, Señor, una vez más estar aquí presentes, Padre Celestial, a través de esta radio, Padre, a través de nuestro de Facebook Live también, Padre Celestial. Te rogamos bendición para nuestros hermanos y nuestras hermanas, Padre Celestial, que nos estarán sintonizando, bendito Dios. Te rogamos, Padre, que tú los ayudes, los bendigas, Padre, que esta palabra pueda animarlos también, Padre Celestial, pueda edificarlos, Señor. Sobre todo aquellos que no han creído, Padre, te rogamos, Padre Celestial, para que esos corazones sean conmovidos, Padre Eterno, y puedan, bendito Dios, venir a tus pies, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, por esta radio, por el director de esta radio, por nuestros hermanos programadores, expositores y por todos, Señor. Te rogamos por cada uno de ellos que los bendiga grandemente. Padre, bendice este programa, Señor. Bendígame a mí, Señor. Bendice a mi esposa. Bendice la salud de mi esposa, Padre. Bendice a mis niños. Padre Celestial, te rogamos, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Que tú seas glorificado, Padre, en el glorioso y santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Esperemos entonces que podamos tener una buena conexión y que también, hermanos, ustedes pueden sintonizarnos a través de esta radio, a través de este video también. Yo espero que se esté viendo, a ver si no tenemos una contradicción, ¿verdad? En cuanto a las conexiones, amados hermanos. El tema entonces se llama, en esta maravillosa noche, el tema se llama, mis amados hermanos, la madre de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? La madre de Jacobo y Juan. Así se llama el tema, no sin antes queremos también felicitar, ¿verdad? A todas las mamás, a todas las que son mamás
las que son parte de nuestra radio audiencia, como las que no también. Les mandamos saludos y muchas felicidades, ya que este es un mes tradicional, ¿verdad? Que se conoce como el mes de las madres. Pero, amados hermanos y amigos, la palabra nos enseña que debemos honrar a nuestros padres, ¿verdad? Y eso es todos los días, así que no se limita a una fecha específica nada más, ¿verdad? Pero con respecto a eso, hermanos, queremos entonces ver, ¿verdad? Lo que nos enseña la Sagrada Escritura a través de Mateo, capítulo 20, versículo 20, la madre de Jacobo y Juan, que vino a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Vamos a ir entonces, amados hermanos, a Mateo capítulo 20, versículo 20 al 23. Dice la palabra del Señor así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Gloria sea al Señor. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Es aquí donde vamos a meditar en esta maravillosa noche. Vamos a meditar primero acerca de la madre de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Aquí vemos, amados hermanos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos nos enseña que Jacobo y Juan, ¿verdad?, le pidieron al Señor Jesucristo que se sentara el uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando fuera establecido el reino del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hermanos, vemos entonces, ¿verdad?, que los padres, amados hermanos y amigos, en este caso las madres, ¿verdad? El amor de una madre es tan grande que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice que Dios nos ama, ¿verdad? Y toma a veces como muchos ejemplos el amor de una madre. Aquí vemos, hermanos y amigos, como primer punto, ¿verdad?, que la mamá de los hijos de Zebedeo tenía una buena relación con sus hijos. Tenía una buena relación con sus hijos. Y estos hijos, ¿verdad? Estos hijos que eran Jacobo y Juan, también vemos, amados hermanos, que tenían una buena relación con su mamá. Tener una buena relación con sus madres, ¿verdad? Es dejarle saber a nuestra madre todo lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, nuestras metas, ¿verdad? Eso sería honrar a tu padre y a tu madre. Acordémonos que estos hombres eran israelitas y la mamá de ellos también, ¿verdad? Y en la ley, mis amados hermanos, en Éxodo capítulo 20, del 1 en adelante, ahí vemos nosotros que la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Estos muchachos, amados hermanos y amigos, tenían una buena relación con sus mamás, ¿verdad? Porque vemos que la mamá de ellos conocía el deseo que estos muchachos tenían. Y estos ya no eran niños, eran hombres grandes, ¿verdad? Ya eran jóvenes. Qué grandioso es la palabra de Dios cuando los padres, ¿verdad?, se guían a través de la palabra de Dios. Qué hermoso es cuando los hijos, ¿verdad?, son guiados por medio de la palabra de Dios. Hay una buena relación cuando el padre, cuando la madre, cuando los hijos son gobernados por la palabra de Dios. Siempre va a haber una buena relación. Gloria sea al Señor, porque poderosa es la palabra de Dios para poder unificar las familias, ¿verdad? La palabra de Dios es la base, mis amados hermanos y amigos, de todas las familias del mundo. Acordémonos que la palabra nos enseña, ¿verdad?, que el hombre tiene que tomar a su esposa y la esposa a su esposo, y ambos serán una sola carne. Eso es a través de la palabra de Dios. Pero luego entonces vienen los hijos, ¿verdad? Casarse no es casarse por querer casarse nada más, ¿verdad? Lamentablemente en el mundo secular, a veces la gente, ¿verdad?,
tienen familias, pero tienen una familia sin una buena relación. ¿Por qué razón? Porque, mis amados hermanos y amigos, la palabra de Dios es la base. Es la base en cada familia, ¿verdad? Así como es la base en los matrimonios, es la base también para gobernar a los hijos. Entonces, hoy en día, ¿verdad? En el mundo secular vemos tanta violencia, tantos hijos desobedientes, ¿verdad? Pero esto es a causa también que no son instruidos en el camino del Señor. Acuérdense que la palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino para que cuando fuere grande no se aparte de él, ¿verdad? Instruir al niño en el camino de Dios, mis amados hermanos, que en este caso, ¿verdad? Estamos viendo el amor de la madre de los hijos de Zebedeo. No es simplemente, ¿verdad? Como el mundo secular piensa, ¿verdad? La gente piensa que educar a sus hijos es castigándolos, es golpeándolos, es agrediéndolos físicamente, verbalmente. Ellos piensan que esa es la mejor forma de educar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. En ninguna parte está diciendo ahí que nosotros, ¿verdad? Agredamos a nuestros niños ni verbal ni físicamente, porque cuando eso sucede, entonces no hay confianza, ¿verdad? Entonces hay temor, entonces no hay una buena relación, entonces hay miedo. Y nosotros no debemos enseñarle miedo a nuestros hijos, debemos enseñarles amor, ¿verdad? Debemos enseñarles paz, debemos enseñarles atención. Y esto es a través de la palabra de Dios. La base es mostrarles el camino, y el camino es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces aquí vemos, ¿verdad? De entrada, nosotros podemos ver una buena relación que había entre la mamá de Jacobo y de Juan, ¿verdad? Tanto era así que ella conocía los deseos que tenían sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos y amigos, conocemos los deseos que tienen nuestros hijos? ¿Cuáles son los deseos que tienen nuestros hijos? ¿Cuáles son sus metas, verdad? Debemos apoyarlos, ¿verdad? Debemos ayudarlos a que puedan conseguir esas metas. Aquí vemos el gran amor de una madre, ¿verdad? El gran amor de la mamá de los hijos de Zebedeo, que viene conociendo los deseos que estos muchachos tenían, ¿verdad? Viene y le pide al Señor Jesús, ¿verdad? Conforme a lo que los muchachos deseaban, que era sentarse el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces, había una buena relación entre esa familia, ¿verdad? No eran hijos desobedientes, no eran padres, ¿verdad? Injustos, eran padres que practicaban la justicia. Zebedeo y su esposa eran padres que practicaban la justicia, porque por eso es que sus hijos tenían una buena relación con ellos, ¿verdad? Ellos conocían, ¿verdad? Aquí vemos que ella conocía los deseos de sus hijos. Yo espero, amados hermanos y hermanas, ¿verdad? Que sigamos estos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Que tengamos una buena relación con nuestros hijos, que eduquemos a nuestros hijos mostrándoles el camino con ejemplos, enseñándoles el camino de Dios, enseñándoles la palabra de Dios. Y los niños son muy atentos, mis amados hermanos. Demostrémosles a nuestros niños que somos cristianos, que tenemos el temor de Dios. Amémoslos conforme a la palabra de Dios. Amémoslos y enseñémosles entonces el camino, no con golpes, no con agresiones, para que usted no influya temor, ¿verdad? Para que usted no divida a su familia, porque hay hijos que odian a sus padres. En verdad es así, pero a veces los padres tienen la culpa también. Y hay madres y hay padres que no quieren saber nada de sus hijos, porque dicen, este hijo es malagradecido, es un hijo desobediente, no me respeta. Pero es que la verdad es que nunca le han dado ejemplos en cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que mostrarles el camino. Como yo estoy completamente seguro, ¿verdad? Que la mamá de los hijos de Zebedeo había mostrado el camino de Dios a ellos, y ellos tenían una buena relación con sus madres, ¿verdad? No había secreto entre ellos. La mamá conocía quién eran sus hijos, sabía dónde andaban sus hijos, ¿verdad? Ella sabía que sus hijos andaban siguiendo a Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros sabemos dónde andan nuestros hijos, verdad? A veces en el tiempo, ¿verdad? Cuando los hijos crecen, a veces ya los padres ya no saben dónde andan sus hijos, en qué pasos andan. ¿Por qué razón? Porque no hay confianza, ¿verdad? Y los hijos crecen sin temor porque no se les enseña el temor de Dios. Entonces, la base, creo, para tener una buena relación con los hijos es enseñarles el camino de Dios, ¿verdad? Es enseñarles, amarlos conforme a la palabra de Dios, para que en vez de que te vayan a odiar, ¿verdad? Te amen, te quieran,
te valoren, ¿verdad? Y no solamente cuando es el Día de las Madres, sino puedan respetarte toda su vida, ¿verdad? Puedan verte como esa mamá que ellos quieren, ¿verdad? Una mamá que los apoya en todo lo que ellos necesitan, pero sobre todo que los muestra el camino de Dios. Porque si le mostramos el camino de Dios a nuestros hijos, ellos van a tener buenos deseos, mis amados hermanos. Ellos van a tener buenos deseos, van a querer buenas metas, ¿verdad? ¿Verdad? Yo crecí en una familia cristiana, siempre lo digo cuando tomo estos temas, ¿verdad? Y cuando yo era niño, a mí me gustaba cantar, ¿verdad? Y mi mamá me enseñaba a cantar. Y y nos poníamos a hacer culto, pero jugando, ¿verdad? Jugando. Entonces, los niños siempre quieren buenas cosas cuando les enseñan el camino de Dios. Pero yo veía a otros niños que jugaban de hacer fiesta, de hacer party, de bailar, de tomar. Y yo veía a esos niños también que jugaban. Y cuando crecieron pues siguieron ese camino porque ese era el ejemplo que les daban. Entonces, creo que el mejor regalo, ¿verdad?, que los hijos le puedan dar a sus padres, a sus madres, es que tengan una buena relación con ellos. Es que los amen de verdad, no solamente de palabra, no a través de un simple regalo, sino que tengan una buena relación íntima, ¿verdad? De madre a hijos, ¿verdad? Que no haya secretos, que no haya odio, que no haya rencor. A lo contrario, que sea una familia unida, que amen verdaderamente a sus mamás. ¿Cómo podemos lograrlo? Como ya lo dije, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. No hay familia íntegra, no hay familia unida, si no es por medio de la palabra de Dios, ya que la palabra es la que instruye a los hijos. Si no guiamos a nuestros hijos a través de la palabra, creo que es un poco difícil. Si yo no hubiera crecido en una familia cristiana, yo no sé si estuviera aquí ante esta pantalla, ¿verdad? En estos momentos. No sé qué sería de mí, amados hermanos y amigos, si no me hubieran mostrado el camino de Dios. Pero gracias al Señor, tuve padres cristianos, ¿verdad?, que supieron mostrarme el camino del Señor. Y aquí estoy. Tampoco digo que soy perfecto, ¿verdad?, porque estamos en ese camino, mis amados hermanos, perseverando, queriendo, ¿verdad?, ser cada día mejor persona. Y no se puede lograr solo, ¿verdad?, con nuestras propias ideas. No se puede lograr en ningún otro lado, sino solamente a través de la palabra de Dios. Podemos llegar a ser mejores padres y mejores hijos. Entonces, esta mamá era una persona que daba ejemplos. Por ejemplo, la madre de los hijos de Zebedeo, nosotros podemos ver un claro ejemplo, que siguió a Jesús hasta el final. Mateo capítulo 27, versículo 56, dice la palabra del Señor. Vamos a ver en este versículo, Mateo 27, 56, dice la palabra de Dios: entre las cuales están María Magdalena, María la madre de Jacobo, ¿verdad?, y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Gloria sea al Señor. Aquí vemos, mis amados hermanos, que la madre de los hijos de Zebedeo, ¿verdad?, era una mujer ejemplar, que daba ejemplos, que siguió a Jesús hasta el final. Ella fue una de las que estuvo ahí viendo cuando Jesús fue crucificado. Acordémonos que para ese entonces los discípulos, ¿verdad?, estamos hablando, incluyendo Jacobo y Juan, todos habían huido porque dejaron al maestro. Pero aquí vemos que estos padres perseveraron y perseveraron hasta el final. Ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo que podemos dar. Fíjese que en algún tiempo, amados hermanos, yo no perseveraba. Yo me salí de mi casa a trabajar muy joven. No es que mis papás me mandaban, sino que yo quería, ¿verdad? Yo tenía familia en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Y a los 14 años yo me vine al Distrito Federal con los familiares que yo tenía ahí. Ellos tenían casa ahí, entonces ellos me decían que no iba a pagar renta y que podía estar un tiempo con ellos. Y yo tenía esa inquietud de venir, y cuando me vine me quedé trabajando ahí. Y entonces, en ese entonces yo no me congregaba porque la familia donde yo vine, ellos no eran de la iglesia del Señor. Y no me congregué aproximadamente por 6 años, desde los 14 hasta los 20, ¿verdad? Pero mis papás siempre estaban perseverando, siempre estaban orando por mí, porque ellos después me lo decían, ¿verdad?, que siempre estaban orando por mí. Y ya cuando yo vine acá a Estados Unidos, yo sentí una necesidad que ya no lo podía aguantar.
ya no podía estar yo sin perseverar. Ya la vida que yo llevaba no era la misma, a pesar de que yo nunca agarré vicios, mis amados hermanos, pero no era la misma, no era la misma. Yo necesitaba, tenía una ansiedad de congregarme, tenía una ansiedad de leer la palabra de Dios, a pesar de que no la sabía leer también, pero la quería leer, la quería escuchar. Creo que el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos es que no desmayemos, ¿verdad? Hay una figura que nosotros vemos, que ponen mucho en Facebook, ¿verdad? De un león y un leoncito, ¿verdad? Que el león ya no quiere seguir, pero se voltea a ver hacia atrás y ve que le va siguiendo el cachorrito y dice que por él tiene que seguir porque le tiene que dar un ejemplo. Y aquí vemos que los discípulos se quedaron todos, ¿verdad? Todos se dispersaron. Pero aquí vemos a la mamá de los hijos de Zebedeo que estuvo hasta el final. Ella vio cuando Jesús fue crucificado. Ella vio cuando Jesús murió. Ella vio cuando Jesús fue sepultado. Y ella también fue a ver a Jesús cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Ella fue una madre de ejemplos. Creo que los ejemplos valen mucho, ¿verdad? Tenemos que ser entonces padres y madres ejemplares, ¿verdad? Perseverantes, ¿verdad? Que nunca nos vayamos a quedar, que nunca vamos a darle malos ejemplos a nuestros hijos, como por ejemplo, a veces podemos darle malos ejemplos a nuestros hijos, como decir, los hermanos se dividen, ¿verdad? Son malos ejemplos que no podemos darle a nuestros hijos cuando las predicaciones quizás no están a la altura que nosotros queremos y empezamos a hablar de nuestros hermanos. Eso no es buen ejemplo. Tenemos que saber dar ejemplos de perseverancia, mis amados hermanos, para que estos hijos no se desanimen, ¿verdad? Y puede que algún día sus hijos se van a quedar, ¿verdad? Porque en la Biblia, mis amados hermanos, vemos muchos padres que tuvieron problemas con sus hijos. Ustedes saben el caso de Elí, ¿verdad? Elí fue un hombre que tuvo problemas con sus hijos. Pero después Samuel fue un gran hombre del Señor, pero tuvo problemas con sus hijos. El rey David, todos tienen problemas con sus hijos, pero perseveran, ¿verdad? El asunto aquí es perseverar, mostrarles el ejemplo, ¿verdad? Y estos hijos en algún momento van a regresar. Pero no solamente perseverar, también estar orando por ellos, ¿verdad? Estar orando por ellos para que Dios trabaje en el corazón de ellos, porque ya están instruidos. Entonces, es el mejor ejemplo que podemos darle a nuestros hijos. Aquí vemos a una madre entonces con ejemplo. Ella perseveró hasta el fin. Ella estuvo ahí y después también entonces nunca se quedó, ¿verdad? A pesar de la tribulación que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, a pesar del peligro, ¿verdad? Que no era fácil. Pero ella fue una de las mujeres que estuvo ahí. Entonces, yo espero que ustedes perseveren, ¿verdad? Perseveren, anímense. Yo no sé cuál es su circunstancia, cuál es su situación, pero sean fiel, como dice la palabra en Apocalipsis, fiel hasta la muerte. Perseveren para que sus hijos vean el ejemplo de ustedes. Aquí donde vivo, mis amados hermanos, vivo con los papás con la mamá de mi esposa, porque su papá ya murió, pero tiene a su abuela, y su abuela ya tiene 90 años, y todavía persevera, imagínense, todavía persevera. Y por supuesto que sus nietas perseveran también, porque una de ellas es mi esposa. Y ahora sus bisnietos, pues también los niños, pues los llevamos al culto, ¿se imaginan? La perseverancia, el ejemplo, mis amados hermanos, es muy importante. Cómo nosotros podemos entonces amar a nuestros hijos con ejemplos. Con ejemplos, ese sería el verdadero amor hacia los hijos, mostrarles ejemplos buenos, ¿verdad? Y no como la gente, ¿verdad? Se confunde en el tiempo actual, en el mundo secular, ¿verdad? Se confunden la forma de amar a sus hijos, y por eso es que a veces los hijos son rebeldes y andan en caminos descarriados, ¿verdad? Bueno, este sería entonces, hermanos, el primer punto. El segundo punto vemos entonces en Mateo. Vamos a ir a Mateo otra vez, capítulo 20, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron,
podemos. Imagínense, estos muchachos, ¿verdad? Que eran Jacobo y Juan, no se desanimaron, ¿verdad? No se desanimaron. Cuando el Señor Jesucristo le contesta a la mamá de ellos y les pregunta qué queréis, ¿verdad? Y ella les hace la petición que en su reino, ¿verdad? Uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. También debemos ver, mis amados hermanos y amigos, que ellos todavía no habían entendido, ¿verdad? De qué manera se iba a manifestar el reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían una mentalidad de un reino político, ¿verdad? De un reino político. Entonces, ellos pensaban, ¿verdad? Ellos creían que Jesús era el Mesías, que Él era el descendiente de David. Y ellos creían, ¿verdad? Que Él iba a sentarse en el trono de David políticamente. Entonces, cuando ya estaban en el trono, ¿verdad? En el reino de David, que ellos figuraban, la mamá de ellos, ¿verdad? Movido por el deseo de los muchachos, ¿verdad? Quería, ¿verdad? Que ese deseo que ellos tuvieran fuera realidad. Y se lo pidió a Jesús. Se lo pidió a Jesús. Esto es otro gran ejemplo, ¿verdad? A pesar de que ellos estaban confundidos, ¿verdad? Pero es un gran ejemplo, amados hermanos. Debemos pedirle a Dios por nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes oran por sus hijos? ¿Cuántos de ustedes oran por sus hijos? ¿Cuántas veces oran al día? Fíjense que mi papá, ¿verdad? Y no es que yo ponga en alto a mi papá, pero los ejemplos que yo tengo porque me crié ahí. Ellos decían que desde que yo llegué a la edad de tener novia, ¿verdad? Ellos empezaron a pedir a Dios para que Dios me diera una esposa. Eso es lo que ellos me dicen. Y yo les creo, mis amados hermanos. Bueno, yo estaba desde la escuela. Ellos dicen que desde que yo tenía 11 años le estaban pidiendo al Señor que mi esposa fuera una hermana de la iglesia. Imagínense, donde mi papá predicaba en Guatemala, era una congregación chiquita, no habían hermanos. Bueno, sí habían hermanos, pero eran todos grandes, ¿verdad? Habían como unos, quizás 30 hermanos, pero eran todos señores, ¿verdad? Y sus hijos no perseveraban todos. Bueno, entonces no había de dónde poder encontrar una hermana para esposa. Y luego mi papá se vino a México, ¿verdad? Donde él predica en México ahora, ¿verdad? También ahí no habían hermanos. Bueno, sí habían hermanos, pero no habían jóvenes, ¿verdad? No habían jóvenes. Entonces, era una área, mis amados hermanos, donde la juventud no perseveraba en la iglesia. Casi los únicos que perseveraban era yo y mi hermano. Y estábamos niños todavía, teníamos, bueno, como 11 y 10 años. Bueno, y pero ellos seguían orando, imagínense, seguían orando. Y cuando yo vine acá en Estados Unidos, yo perseveré en la iglesia en West Palm Beach. También ahí no habían jóvenes, amados hermanos. Bueno, en la área hispana eran como aproximadamente, tal vez como 15 miembros, y todos eran señores, no habían jóvenes. Pero Dios es grande, mis amados hermanos, y después pues yo sí me casé con una hermana, ¿verdad? Y tal vez si mis papás no hubieran orado, tal vez no hubiera sido posible, ¿verdad? Porque dice que Dios escucha la oración, ¿verdad? Y aquí la madre de los hijos de Zebedeo va y le pide directamente a Jesús. Jesús es poderoso, Jesús es Dios. Entonces nosotros, mis amados hermanos y hermanas, debemos pedirle al Señor por nuestros hijos, ¿verdad? Debemos pedirle al Señor por nuestros hijos. ¿Cuántas veces pedimos al Señor por nuestros hijos? Yo no sé cuántas veces le pide usted, pero debemos aprender a pedir a Dios por nuestros hijos, ¿verdad? Usted sabe cuáles son las necesidades que tienen sus hijos. Antes de que usted se esfuerce por dárselo, pídaselo al Señor también. Pídaselo al Señor porque Dios es poderoso. Dios es poderoso y no se canse de pedir. Pide todos los días, ¿verdad? Hasta que ellos se casen, y aun cuando ya están casados, usted siga pidiendo por ellos, porque aquí vemos un claro ejemplo de una madre que ama mucho a sus hijos, que va y le pide directamente a Jesús. Pidámosle al Señor Jesús. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice la palabra, yo os lo haré. Gloria sea al Señor. Entonces, ese sería un punto importante, subrayarlo, ¿verdad? Voy a pedir al Señor por mis hijos. ¿Cuáles son las necesidades de sus hijos? Usted lo sabe. Pídeselo al Señor, ¿verdad? Para que usted vea a sus hijos realizados de la manera que usted quiere. No espere, ¿verdad?, a que eso se haga realidad, sino pídeselo al Señor. Pídeselo al Señor con fe y Dios hará la obra, mis amados hermanos. Y amigos que nos están escuchando, ¿verdad? Pidamos a Dios
por nuestros hijos, ya que Él es el dador de todas las cosas. Entonces, también aquí vemos a los muchachos, entonces, ¿verdad? Valientes, pues habían recibido gran ejemplo de sus padres, y cuando Jesús les preguntó, ¿podéis beber del vaso que he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, ¿verdad? Ellos dijeron, podemos. Entonces, ¿verdad? Vemos entonces, mis amados hermanos, que ellos lo entendían, ¿verdad? De una manera material, pero ellos estaban dispuestos a seguir a Jesús, ¿verdad? Y padecer con Cristo Jesús también. Ahora quiero que veamos, ¿verdad? Quiero que veamos rápidamente, ¿verdad? Cómo lo malinterpretaron, ¿verdad? Ellos tenían una mala interpretación del reino de los cielos. Sigamos leyendo en el versículo 23, dice la palabra, y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús en su omnisciencia, mis amados hermanos, Él conocía, Él sabía la fe que tenía Jacobo y Juan, ¿verdad? Que en el principio, cuando Jesús fue entregado, ¿verdad? Ellos huyeron, pero Jesús sabía, ¿verdad? Sabía del potencial que había en ellos, y Él sabía que ellos iban a ser fiel, ¿verdad? Iban a perseverar, iban a dar su vida también. Él lo sabía, pero ellos no tenían el concepto del reino que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quería que ellos entendieran, y es por eso que vemos entonces en el versículo 24, dice la palabra, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Imagínense, cuando los 10 apóstoles oyeron la petición de Jacobo y Juan y de su madre, dice la palabra que los otros 10 se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque ellos creían en un reino político. Ellos pensaban que Jesús iba a sentar en su trono, ¿verdad? Y que Jacobo y Juan estaban pidiendo los puestos más altos. Y los otros 10 también no se querían quedar atrás. Ellos querían, por supuesto, también ser de los más importantes en el reino del Señor Jesucristo. Entonces ellos no habían entendido claramente, ¿verdad?, lo que era el reino. Y dice el versículo 25, entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida y rescate, para dar su vida en rescate por muchos. Gloria sea al Señor. Aquí vemos entonces, amados hermanos, ¿verdad?, que Jesús les explica claramente a ellos cómo iba a ser el reino de Dios, ¿verdad? El reino que ellos figuraban de una manera política, Jesús se los cambia, ¿verdad? Ellos pensaban que se iban a sentar literalmente con Jesús, que iban a ser los mandamás, que iban a señorear sobre todo el pueblo de Israel, y no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones, porque aquí estaban viendo un reino político, ¿verdad? Mundial. Entonces, eso era lo que ellos pensaban, y Jesús les enseña, ¿verdad? Imagínense, Jesús era el rey, y dice la palabra que Jesús vino para servir y para dar su vida por muchos, ¿verdad? En rescate por muchos. Así que todos aquellos que no han creído, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, la palabra dice que Jesús dio su vida por cada uno de ustedes. Jesús quiere salvarlos también, porque a eso vino Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor entonces que el que quiera ser el primero, ¿verdad?, tiene que ser su servidor, porque el Hijo del Hombre a eso vino, a servir. De eso se trata el reino de Dios, mis amados hermanos. Mas sin embargo ellos no lo pudieron entender en su tiempo, pero después vemos, ¿verdad?, que estos hombres cumplieron el mandamiento del Señor Jesucristo. Fueron mandados, ¿verdad?, a predicar el Evangelio y a servir, mis amados hermanos. Fueron hombres serviciales al reino de Dios, ya que de eso se trata el reino de Dios. A veces hay un mal concepto, ¿verdad?, en el tiempo actual, pero la palabra deja claramente, ¿verdad?,
cómo es el reino de Dios. También dice la palabra entonces, les explica, ¿verdad?, de qué manera es el reino de Dios. Y que en el reino de Dios no iban a sentirse grandes, ¿verdad?, como de la manera en que ellos figuraban, sino dice la palabra, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, ¿verdad? Las naciones, ellos lo estaban viendo de la misma manera como los gobernantes de las naciones. Y dice la palabra, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Sea vuestro servidor. Eso también lo dice Romanos capítulo 12, versículo 6, dice la palabra, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte libertad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gloria sea al Señor. Es por eso que el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso no me toca a mí, sino eso es dado por mi Padre. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 3, si pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, si el que debe tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿verdad? Dios repartió a cada uno, mis amados hermanos, en la iglesia del Señor, ¿verdad?, en el reino, capacidades, ¿verdad? Y cada uno debe servir conforme a la capacidad que Dios le ha dado, ¿verdad? Es obvio que si usted quiere más, Dios le va a dar más, pero usted debe servir conforme a la capacidad que Dios le ha dado. Pero dice la palabra del Señor que debe tener claro, ¿verdad?, que no puede tenerse en más alto concepto, ¿verdad?, que otros. No debe sentirse más grande que otros, porque cada uno sirve conforme a la capacidad que Dios le ha dado, ¿verdad? Dios usa a todos, dice 1 Corintios 12, y esto era lo que los apóstoles en el principio no podían entender, pero después lo explica el apóstol Pablo, lo explica Santiago, lo explica el apóstol Pedro, lo explica el apóstol Juan, ¿verdad? Dan una explicación de lo que es el reino de Dios, ¿verdad? En el principio ellos no lo pudieron entender, pero después ellos dejan claro cómo es el servicio en el reino de Dios. Corintios capítulo 12, versículo, vamos a ver, dice la palabra, Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante, dice la palabra que somos un cuerpo, ¿verdad? En el Señor Jesús, todos los creyentes, desde los apóstoles hasta el que todavía va, el nuevecito que está creyendo, todos somos un cuerpo por la fe en Jesús. Y en Jesús todos somos importantes porque Jesús murió por todos nosotros. Así que nadie es menos y nadie es más. Y el que predica y el que es anciano y el que es diácono y el que es evangelista y el que es conferencista, todos, ¿verdad?, tienen un concepto, algunos quizás más altos, otros quizás más bajos, pero cada uno sirve conforme a la gracia que Dios le ha dado, porque Dios le dio. Entonces no debe sentirse más grande que nadie, no debe menospreciar a nadie, porque la palabra de Dios dice que Dios se lo ha dado, ¿verdad? Dios se lo ha dado. Así es el reino de Dios. Y el apóstol Pablo lo deja claro en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice la palabra, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, fue un gran evangelista, quizás el más grande de la historia. Quizás nadie va a igualar todo lo que el apóstol Pablo hizo, ¿verdad? Mas sin embargo, Pablo no se sintió más grande que los demás, porque él entendió lo que era el reino de Dios. Él entendió que era lo que él tenía. Y dice la palabra que lo que él tenía, lo tenía
por la gracia de Dios. Corintios 15:11 dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, ¿verdad? O sea yo, o sean ellos, ¿verdad? Pues yo he trabajado más que ellos, pero o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo, ¿verdad? Él no se hizo más grande, no se sintió más grande que nadie, no menospreció a nadie. El apóstol Pablo siempre dijo que lo que él tenía era por la gracia de Dios. Entonces, ese es el reino de Dios y esa es la vida en el reino de Dios. Esto era lo que los apóstoles, ¿verdad?, no podían entender. En el principio, cuando ellos querían posesiones, ¿verdad?, materiales en el reino de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a terminar ahora como punto número 4. Dice la palabra del Señor que ellos dijeron que podían beber del vaso, de la copa del Señor, y podían ser bautizados del bautismo con el que el Señor Jesucristo fue bautizado. Eso lo podemos ver en Lucas 12:50. Vamos a ver el bautismo del que Jesús hablaba. Lucas capítulo 12, versículo 50. Dice la palabra del Señor. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Ese era el bautismo que el Señor Jesucristo hablaba, ¿verdad? ¿Y qué significa entonces el bautismo? Pues ya nosotros lo sabemos, ¿verdad? ¿Significa qué? Muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que significa el bautismo. Jesús, mis amados hermanos, sabía que él iba a ser bautizado de esa manera, y él fue bautizado de esa manera. Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y la palabra de Dios dice, podéis ser bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizado. Ellos dijeron, sí podemos, ¿verdad? Ellos fueron bautizados con ese bautismo, mis amados hermanos. Y ahora todos los creyentes, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Todos los que creemos, dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado, participamos, ¿verdad?, de esa muerte, de esa sepultura y de esa resurrección. Qué maravilloso es la palabra de Dios, y de esa manera podemos entonces vivir en el reino con el Señor Jesucristo. Estos hombres sí lo hicieron, y no solamente lo hicieron de una manera espiritual, sino también de una manera literal. Cuando también el Señor Jesucristo dice, y de la copa, ¿podéis beber de mi copa? Ellos dijeron, sí podemos, ¿verdad? Y aquí se estaba refiriendo a la agonía de nuestro Señor Jesucristo, que ya lo vemos en Marcos capítulo 12, versículo 36, ¿verdad? Todo el sufrimiento, la angustia, el padecimiento tan grande que el Señor Jesucristo tuvo en el Getsemaní, ¿verdad? Y ellos dijeron, sí podemos. Y esos hombres, hermanos, sí soportaron, ¿verdad?, todos estos padecimientos. Vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad?, como en el libro de los Hechos podemos ver como Hechos capítulo 12, versículo 1 al 2, cómo Jacobo es martirizado. Dice la palabra del Señor, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de alguno de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí vemos, mis amados hermanos, que sí se cumplió la palabra de ellos, ¿verdad? Ellos prometieron ser bautizados, y ellos perseveraron hasta el fin. Fueron hombres serviciales, entendieron que era la vida en el reino. Y aquí vemos entonces cómo es el final de Jacobo, ¿verdad? Jacobo es un mártir que muere a manos de Herodes porque la iglesia era perseguida. Y más adelante nosotros podemos ver la muerte de Herodes en el capítulo 12, versículo 20 de los Hechos. Ahí vemos, mis amados hermanos, que Herodes también muere, ¿verdad? Porque no le dio honra y gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Pero nos dejan entonces estos muchachos, ¿verdad?, un gran ejemplo de servicio en el reino, y sobre todo fueron fieles y dieron su vida, mis amados hermanos, por servir en el reino de Dios. También podemos ver, mis amados hermanos, en Apocalipsis, el sufrimiento del apóstol Juan, y es ahí donde vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Fíjese qué nos dice la palabra del Señor ahí.
vemos que el martirio de Jacobo, pero ahora vemos en Apocalipsis 1:9 dice la palabra: yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Ahora vemos, mis amados hermanos, el otro hermano, ¿verdad?, de Jacobo, que también le prometió al Señor Jesucristo ser bautizado con ese bautismo y beber de la copa del Señor Jesucristo. Dice la palabra que Juan, ¿verdad?, fue el último de los apóstoles. Imagínense cuánto sirvió el apóstol Juan. Y él fue fiel, mis amados hermanos, perseveró. ¿Por qué razón? ¿Cómo empezó todo esto? Vemos que Jesús los llama a ellos, ¿verdad? Según lo dice el Evangelio de Mateo 4, que estaban pescando con sus padres, ¿verdad? Pero después vemos también el ejemplo de su madre, ¿verdad? Que ella fue una que estuvo ahí perseverando hasta el fin. Y vemos entonces que estos padres, ¿verdad?, pudieron tener esa buena relación con sus hijos. Y vemos entonces que estos hombres fueron serviciales en el reino de Dios. Serviciales en el reino de Dios. Vemos el martirio de Jacobo, ¿verdad?, que dio su vida por causa de la palabra de Dios. Imagínense. Y vemos entonces el final del apóstol Juan. ¿Cuánto sirvió el apóstol Juan? Esperemos entonces, amados hermanos y hermanas, que nuestros hijos, ¿verdad?, podamos nosotros enseñarles ese camino, podamos nosotros animarlos, apoyarlos, que sean serviciales, ¿verdad?, pero no en el mundo, sino en el reino de Dios, ¿verdad? Que sean hombres fieles, que sean hombres fuertes, que estén dispuestos, mis amados hermanos, a vivir en la palabra del Señor. Dice que la palabra del Señor nos prepara para ser personas fuertes, ¿verdad? Personas que ya no dependen de las cosas materiales, sino de lo espiritual. Vemos aquí que, por ejemplo, en el caso de Jacob, ¿verdad?, él no le dio temor, ¿verdad?, de lo que podía pasar, porque él sabía, ¿verdad?, que la promesa es grande, mis amigos. Él sabía de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, en Lucas, capítulo 22, si no estoy mal, vamos a ver el libro de Lucas para resumir la perseverancia de estos muchachos. Lucas vamos a ver, capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22 de Lucas, versículo 24. Dice la palabra del Señor así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois de los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Gloria sea al Señor. Aquí vemos que estos muchachos, mis amados hermanos, permanecieron, ¿verdad? Nada los separó del amor de Cristo. Ojalá y nosotros podamos, hermanos, tener hijos de esa manera, ¿verdad? Que nada los separa del amor de Cristo Jesús. Sobre todo tenemos que tomar la iniciativa, como ya lo dijimos en el transcurso, ¿verdad?, de nuestra exposición. Pero dice la palabra del Señor entonces: pero vosotros sois de los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Gloria sea al Señor. Dice la palabra ahora: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos. Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos,
el Señor Jesucristo sabía, ¿verdad?, de la perseverancia, que estos hombres iban a perseverar hasta el fin. Y dice la palabra que Jesús vino para servir y que todos en el reino deben ser servidores, ¿verdad?, de los unos, de los otros. Pero la palabra dice al final, ¿verdad? Al final también nos sentaremos con el Señor Jesucristo en su reino. Ojalá, mis amados hermanos, que podamos nosotros tener, ¿verdad?, la capacidad de poder mostrarles este camino a nuestros hijos, de que ellos también tengan ese deseo, ¿verdad?, esa meta de poder estar con el Señor Jesucristo un día, ¿verdad? No solamente en el reino aquí sobre la tierra, sino también en el reino celestial, como lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, ¿verdad? Cuando llegue el gran día, donde nosotros, mis amados hermanos y amigos, todos los que creyeron, todos los que perseveraron hasta el fin, como Jacobo, como Juan, ¿verdad? Verdaderamente dice la palabra que nos sentaremos con el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Juan fue uno de los que perseveró, ¿verdad? Vivió hasta el año, algunos dicen 95, otros dicen el año 100, ¿verdad? Y en esa época en que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, la iglesia estaba siendo perseguida por el imperio romano. Por el imperio romano, mis amados hermanos, que es una persecución que empezó con Nerón, aproximadamente en el año 66, si no estoy equivocado, después de Cristo, ¿verdad? Y que se alargó, ¿verdad?, hasta el año 325, pero en esa época, en el año 100, la iglesia estaba padeciendo una gran tribulación, ¿verdad? Tanto así que tenían a los cristianos como criminales, como malhechores, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que en la isla de Patmos, que estaba en el mar Egeo, ¿verdad?, en una isla que estaba en el mar, según la historia narra, ¿verdad?, que era ahí donde la historia del historiador romano Tácito dice que el imperio romano ahí mandaba a los criminales, ¿verdad?, los que eran considerados verdaderamente criminales, ahí los desterraba en la isla de Patmos. Vemos ahí que ahí estaba el apóstol Juan, pero estando ahí, ¿verdad?, nunca se separó de Jesús, porque era un hombre que verdaderamente había entendido el reino de Dios, había entendido quién era Jesús, ¿verdad? Y es ahí donde el apóstol Juan recibe una revelación, ¿verdad?, para consolar a todo el pueblo, a todo el cristianismo, ¿verdad?, que estaban en ese momento angustiados y desesperados por la tribulación. Quizás ellos querían, ¿verdad?, que Jesús se manifestara por segunda vez. Y es por eso que él escribe ahí en Apocalipsis: he aquí que vengo pronto, y vengo pronto, dice la palabra del Señor. Una promesa que está en Apocalipsis de una manera inmediata, ¿verdad?, para fortalecer la fe de los cristianos. Y vemos entonces que este hombre, ¿verdad?, Juan, sufrió, fue desterrado, fue condenado a un criminal, y dicen que murió martirizado también, ¿verdad? Quizás esa información, la palabra no lo dice, pero así lo dicen los historiadores, ¿verdad? Sabemos que él sufrió, pero que nunca se separó del amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, vemos entonces, amados hermanos, que la palabra dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la paciencia del Señor Jesucristo. El apóstol Juan aprendió, mis amados hermanos, a perseverar en la paciencia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esperemos entonces que también nosotros podamos, ¿verdad?, como padres, poder hablarles a nuestros hijos del Señor Jesucristo, ¿verdad?, y de la paciencia. ¿Cuál es la paciencia? La paciencia es, mis amados hermanos, que estamos esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que usted podrá estar pasando pruebas, ¿verdad?, tribulaciones, yo que sé cuál es su situación, ya sea física, económica o psicológica, ¿verdad? Puede haber algún momento en que usted va a encontrar tropiezo para seguir perseverando, pero acuérdense que estos hombres perseveraron hasta el fin, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Vemos que Jacobo fue martirizado, vemos que Juan fue condenado como un criminal y estaba en la cárcel, ¿verdad?, sentenciado, mis amados hermanos, por el imperio romano, mas sin embargo él no se separó del amor de Jesús. Al contrario, en la tribulación fue fortalecido por Dios, recibió la revelación, mis amados hermanos, vio el juicio sobre las naciones, vio el final de los hombres que no creen en Jesús,
y vio el final también de los creyentes en Cristo Jesús. Tanto así que en Apocalipsis 19 nos habla de las bodas del Cordero, ¿verdad? Que es ahí donde estaremos todos los creyentes, ¿verdad? Y espero que no sean solamente nosotros como padres, sino que también nuestros hijos forman parte de ese gran evento, mis amados hermanos, que va a ser una realidad cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, si esperamos, si perseveramos en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Así que esta es, mis amados hermanos, la conclusión. Yo espero que usted sea fortalecido, sea animado, ¿verdad? No se desanime. Acuérdese que tiene sus hijos, ¿verdad? Y hay que ser ejemplos. Hay que enseñarles, hay que mostrarles el camino. Hay que permanecer porque el Señor Jesucristo vendrá, mis amados hermanos, en cualquier momento. Apocalipsis dice aquí que vengo pronto. Repentinamente el Señor Jesucristo va a venir y esa promesa será realidad. Y esperemos que no solamente para nosotros entonces, sino también para nuestros hijos. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Este ha sido el tema entonces, ¿verdad? La madre de Jacobo y Juan. Gloria sea al Señor. Gracias por su sintonía, mis amados hermanos. Yo soy su amigo y hermano Joel Pérez. Este ha sido su programa El Principio del Evangelio. Y a partir del viernes estaremos entonces retomando nuestro estudio del Evangelio de Juan. Quise hacer un paréntesis en esta maravillosa noche. No sin antes también para desearle, ¿verdad? Feliz Día de las Madres a todas las mamás. Y sobre todo también a los hijos, que sean hijos buenos, que sean hijos que honren a sus padres, ¿verdad? Porque vemos en las Sagradas Escrituras ejemplos de hijos que sí fueron hombres justos, ¿verdad? Que sí verdaderamente valoraron a sus madres. Entonces, ese es nuestro deseo. Felicidades a todas mis hermanas y hermanos que son hijos también. Dios los bendiga a todos, mis amados hermanos y amigos. La invitación es para que usted entonces también esté al pendiente del seminario internacional que esta radio tendrá a partir de junio, del 28 de mayo al 1 de junio, mis amados hermanos, ya que es el 4º aniversario de esta radio. Vamos a ir a Dios en una oración y queremos invitar también, saludar a nuestro hermano Jeremías Vázquez, director de Radio La Palabra. Gracias, hermano, por seguirnos. Dios lo bendiga. Mi amado hermano, gracias por su apoyo. Gracias también a nuestro hermano Marcelino Estrella, a nuestra hermana Gloria Salazar. Muchísimas gracias, hermana, por apoyarnos siempre. A nuestra hermana Francisca Delgado también. Nuestra hermana Fiore, que siempre nos está apoyando desde Lima, Perú. Bendiciones, hermana Fiore. Y nuestra hermana Carmen Osunas, también hasta allá en Monterrey, Nuevo León. Dios lo bendiga. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos, Padre, estar aquí presentes, Padre Celestial, en esta transmisión una vez más, Padre Eterno. Te rogamos bendición, Señor, sobre todos nuestros hermanos y hermanas y todos los que nos los que nos sintonizaron, Padre, de manera presente y los que lo harán de una manera futura. Te rogamos por todos, Señor, las que son madres, Padre, bendícelos grandemente. Ayúdalos, Padre, dales paciencia, Padre Celestial. Guíalos, Padre, a través de tu palabra, Padre Celestial. También te rogamos, Padre, por todos los que somos hijos, para que nos ayudes, Padre, a ser mejores hijos todos los días, Padre Celestial. Bendice esta radio, bendice, Padre, el director de esta radio, bendice a los administradores, a los programadores. Bendice a los Padres Celestiales en sus vidas, en sus proyectos, con sus familias, Padre. Bendícelos, en tus manos los encomendamos. Bendice a toda nuestra radio audiencia, Señor. Quizás haya alguna persona enferma. Te rogamos que lo ayudes, Padre. Usted sabe la necesidad de cada uno de ellos. Padre, los ponemos en tus manos. Bendice a nuestra hermana Gloria Salazar. Bendice al hijo de nuestra hermana, Padre, que se encuentra allá en Texas, Padre Celestial, en la cárcel. A nuestro hermano, bendígalo, Señor. Ayúdalo, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, que los deseos de su corazón sean realizados conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Gracias, Padre, por nuestra hermana Fiore, por nuestra hermana Carmen Osuna allá en Monterrey, Nuevo León. Bendícelo grandemente también, Padre. Bendice a nuestra hermana Francisca, a nuestro hermano Marcelino. A todos, Padre Celestial, te rogamos bendición para cada uno de ellos. Padre Eterno, también te ruego por mi esposa. Bendícelo grandemente, Señor. Bendice a la abuela, mi esposa, Padre, que se encuentra también con problemas de salud.
Bendice a la mamá de mi esposa también. Bendice a mis hijos, Padre Amos y a Habacuc. Bendíceme a mi Padre. Gracias por este programa, Señor. Te rogamos que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre. En el glorioso, santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Así que están invitados para el viernes para que nos acompañen. Ya que tenemos también invitado a otro hermano que nos estará apoyando para poder comentar acerca del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 19. Así que están invitados para el viernes a partir de las 10 de la noche centro. Dios los bendiga. Jesús, Lord, porque Él es digno.